Hola amigos y amigas de Ecuador, tengan muy buenas tardes todos por allá. Para el día de hoy tengo planeado hacer un pequeño comentario sobre tres problemas que se parecen bastante. Recientemente se decidió proponer que la Contraloría General del Estado pase a ser un tribunal de cuentas, conformado creo por 7 miembros, lo cual va a ser debatido y considerado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. El segundo problema es la reciente resolución de la Comisión de Investigación de la Asamblea Nacional respecto a las acusaciones contra la honorable asambleísta de Creo por Tungurahua, Ana Galarza. Ana Galarza fue acusada por el asambleísta de Revolución Ciudadana, tengo entendido, Ronnie Aliaga, quien también se unió al ex asesor del asambleísta Galarza, Lenin Rodríguez, si no me equivoco con su nombre, para acusar al asambleísta precisamente de haber recibido coimas, de haber supuestamente ayudado a que distintas personas cercanas a ella reciban beneficios económicos por parte de la Asamblea Nacional. Y el tercer elemento sobre el cual quiero comentar el día de hoy es precisamente la lucha contra la corrupción en Ecuador. Bien, ¿en qué se parecen estas tres cosas? ¿Y por qué es que quiero hacer un comentario respecto a las tres, planteando que las tres son similares? Son similares porque el problema de la corrupción en el Ecuador está muy relacionado con la poca capacidad operativa que tienen los organismos de investigación policiales para encarar el problema realmente con las herramientas tácticas, operativas y de investigación que necesitan para producir evidencia de calidad que genere condenas en casos de corrupción. Bien, ¿qué es la corrupción? Creo que ningún ecuatoriano necesita una explicación sobre la corrupción, como es un hecho muy común en nuestro país. Todos sabemos lo que es corrupción, no necesitamos una introducción de 3 minutos por parte de César desde Londres sobre qué rayos es la corrupción. Sin embargo, en Ecuador el problema de la corrupción es, a pesar de que todos sabemos qué es, hemos tenido un pésimo récord en encarar el problema y en lugar resultados significativos para reducir los actos de corrupción. Así que por ahí quería empezar, planteando la idea de que la corrupción no se puede eliminar, se puede reducir significativamente. ¿Por qué? Es parte de la conducta humana. Siempre va a haber gente que quiere violar la ley, siempre va a haber gente en posiciones de poder que quieren crear beneficios para ellas mismas o para sus círculos cercanos. Entonces, hay una posibilidad de que algunos casos no se puedan detectar, pero es necesario reducir la mayor cantidad de casos posibles mediante una muy buena investigación que produzca evidencia de calidad que permite generar las condenas en esos casos para con esas condenas disuadir al resto de personas que quisieran caer en actos de corrupción. Entonces, ¿por qué quiero traer a colación la iniciativa de convertir a la Contraloría General del Estado en un tribunal de cuentas? Bien, esto es parte del problema común que tenemos los ecuatorianos y nuestras autoridades políticas en encarar el problema de la corrupción. Siempre nos prometen nuevas iniciativas legales, siempre nos prometen que van a ser las leyes más eficientes, siempre nos prometen leyes nuevas, más largas, más detalladas, que incluyan otras modalidades de corrupción. Nunca obtenemos resultados. Y en este caso, la iniciativa de convertir a la Contraloría en un tribunal de cuentas es lo mismo. Es la misma reacción instintiva que tenemos todos los ecuatorianos a cuando tenemos un problema de corrupción significativo. Creemos una nueva organización, o démosle más capacidades legales a esta organización, o mejoremos el marco legal. Nunca se nos pasa por la cabeza que el problema no sea la falta de marcos legales, la falta de organizaciones, el problema sea cómo rayos aplicamos la ley. Y en un Estado democrático, en un Estado de derecho, hay que aplicar la ley siguiendo procesos judiciales. Y si quieres sentencias
de esos procesos judiciales, tú como parte acusante, si eres el fiscal general, tú eres la parte acusante, necesitas buena evidencia. Porque sí me dirán, pero los jueces están comprados y todo. Yo no sé si eso sea cierto, pero en el caso que sea cierto. Igual, los jueces comprados pueden hacer algo con cierto límite. Si ya la evidencia es clara, más allá de toda duda razonable, aunque esté comprado, tiene que dar una sentencia. Tiene que dar una sentencia que quizás no sea todo lo que el fiscal general quiere, pero es una sentencia, es algo por lo menos para empezar, porque en Ecuador, a excepción de los casos de Glass, los casos que se dieron por causa del escándalo de Odebrecht, en Ecuador casi no hay sentencias sobre casos de corrupción, porque la evidencia es muy mala. Entonces, nos prometen que la corrupción va a ser mejorada porque ahora la Contraloría va a ser un tribunal de cuentas. Sí, va a convertirse en un juzgado, básicamente, pero eso no soluciona el problema de la falta de evidencia. Ojo, no digo que no haya evidencia sobre casos de corrupción. Aquí viene otro problema sobre cómo los ecuatorianos generalmente encaramos el caso de corrupción. Muy generalmente vemos a Fernando Villavicencio, a personas que hacen denuncias con bastantes documentos y siempre esos documentos muchas veces ahora con el internet se sacan a la luz, los revisamos y todo. Hay un solo problema. Piensen como una persona que potencialmente va a delinquir haciendo un acto de corrupción. Ustedes van a dejar en papel todos los autores intelectuales, autores materiales, motivos y mecanismos mediante los cuales van a caer en ese delito. No, o sea, el rastro de papel sí va a dejar alguna evidencia de que, chuta, cambiaste las bases de la licitación aquí, y luego que el resultado del concurso fue este, pero luego las calificaciones cambiaron al día siguiente, casi el 100%, y tú autorizaste el cambio. Bueno, ya, eso es bueno, pero en un proceso judicial necesitamos evidencia más allá de toda duda razonable. Y el problema de ese tipo de evidencias que presentan personas como Fernando Villavicencio y otras personas que son conocidas por sus denuncias de corrupción es que no quitan lugar a la duda razonable. Y si es que en realidad existe el problema que hay jueces comprados, se anclan de eso como para evitar dar sentencias o dar sentencias que simplemente no sean lo que la fiscalía quiere. Entonces, y ahí eso también afecta a la fiscalía, porque la fiscalía no siempre puede presentar la evidencia de peso necesaria como para lograr la condena que está demandando. Y esto me trae al problema de Ana Galarza. El caso de Ana Galarza. No digo que Ana Galarza no es un problema, no quiero emitir comentarios o juicios personales respecto a Ana Galarza. No sé si es que lo que hizo ella fue cierto o no. Solo sé lo que la comisión dictaminó. Hay un informe de minoría de la miembro de Revolución Ciudadana que piden destitución, pero el informe de mayoría es sanciones administrativas, una suspensión de 30 días. Bien, ¿qué pasó en el caso Ana Galarza? En el caso Ana Galarza, casi concomitante, casi después, inmediatamente después de la resolución que destituyó a la ex asambleísta Norma Vallejo y también a la ex asambleísta Stephanie Spin, creo que así se llama. No, ella es Sofía Spin, porque déjenme revisar. Spin, porque Stephanie Spin es la presentadora de Ecoavisa, la cual le pido perdón por confundirme su nombre. No, le pido perdón, no es Stephanie Spin, de nuevo perdón, estoy equivocado, es Sofía Spin Reyes. Bien, casi después de la destitución de estas dos asambleístas, un ex asesor de la honorable asambleísta Ana Galarza la denunció por varias acusaciones. Primero, diezmos. Segundo, existencia de asesoras que no cobraban su sueldo y que en realidad el sueldo iba a personas cercanas a ellas. Uso no adecuado de tarjetas de identificación de la Asamblea Nacional.
tráfico de influencias, recomendaciones y gestiones para que esta persona y otras personas consigan empleo. Ronnie Aliaga, asambleísta por Revolución Ciudadana, le dio fuerza a la demanda presentando un pedido en el piso de la Asamblea Nacional, el cual terminó en la decisión de la Asamblea de conformar esa comisión de investigación. Sin embargo, aquí viene lo bello de todo. El ex asesor trató de presentar la mayor cantidad de pruebas posibles, pero el principal auspiciante, que era el mismo asambleísta que pidió la existencia de esta comisión, cuando llegó su turno de presentarse a la comparecencia, no presentó ni una sola prueba. El resultado fue de que hubo solo una sanción administrativa. Aquí viene lo importante de la evidencia y lo importante del buen trabajo policial. Y por eso es que es un poco hasta gracioso que nos prometan ahora que el Tribunal de Cuentas es la solución al problema de la corrupción en Ecuador. Podemos tener comisiones, podemos tener asambleístas interesados en auspiciar las investigaciones, podemos tener Tribunal de Cuentas, podemos tener todo un sistema judicial dedicado solo a procesar denuncias contra corrupción. Sin evidencia no va a haber condenas y sin condenas no se va a poder disuadir a personas que potencialmente quieran cometer actos de corrupción. Y aquí viene lo irónico de todo. El Tribunal de Cuentas no sirve sin mejorar las capacidades de investigación de la Policía Nacional. La Policía Nacional, para quienes no lo sepan, en realidad está dividida en dos grandes... digamos que la Policía Nacional tiene dos grandes secciones. La sección relacionada con orden público, esos son los policías de línea urbanos, y la otra sección es encargada con investigación criminal. En esta sección de investigación criminal hay distintas unidades, pero la más importante para este tipo de procesos es una parte de la policía que muchos de ustedes conocerán si los han asaltado alguna vez y han tenido que poner una denuncia, la Policía Judicial, o como mi gente en Guayaquil le llama, la PJ. La PJ, la Policía Judicial, es la que se encarga de la investigación, asistir a la investigación de oficio en estos casos. En realidad, el Código Orgánico Integral Penal, ni siquiera las reformas que se están debatiendo, explican y dicen que la Policía Judicial asiste al fiscal en estas investigaciones. ¿Qué es esa asistencia? Sí, el fiscal lidera la investigación, pero hay que hacer seguimientos, hay que levantar evidencia, hay que entrevistar testigos, hay que encontrar nuevos testigos, hay que diseñar árboles de organización para descubrir autores materiales, autores intelectuales. Lo más importante de todo, hay que investigar los vínculos entre estos autores y hay que descubrir la documentación, los recursos de audio, los recursos de video que permitan probar que esas personas en realidad planificaron y se organizaron para delinquir. Entonces, a mí siempre me resulta un poco triste y gracioso al mismo tiempo que el Código Orgánico Integral Penal dice asistir al fiscal, porque en realidad la Policía Judicial hace mucho más que asistir. La Policía Judicial hace el 90% de la investigación porque ese es supuestamente su expertise organizacional. Pero aquí viene el problema. Debido a la estructura de la Policía Nacional y debido también a la estructura de la Policía Judicial, hay un sinnúmero de barreras organizacionales y presupuestarias que no le permiten a la Policía Judicial siempre contar con las herramientas para hacer su investigación y también contar con entrenamiento de calidad y recursos organizacionales para que sus agentes puedan hacer su trabajo. ¿Cuál es el problema presupuestario? Básicamente, el presupuesto de la Policía Judicial viene a través del Ministerio del Interior y ese presupuesto se tiene que distribuir para un sinnúmero de especialidades que tiene la Policía Nacional. Aquí simplemente las he simplificado en dos grandes grupos. Y voy a colgar el diagrama organizacional de la Policía Judicial en este video para que ustedes lo vean. En realidad las especializaciones son bastantes. Si ustedes hacen la simple operación de división de
poner en el numerador al presupuesto y poner en el denominador la cantidad de misiones organizacionales que cada una de esas especialidades representan, van a ver que el presupuesto se reduce para cada una de ellas a medida que aumentan el número de misiones. Eso es lo que ha pasado a lo largo de los años y eso es lo que reduce el presupuesto que al final del día llega a la policía judicial. Oigan, tener equipos de interceptación telefónica para estos casos, que es muy necesario, es caro. Pero sí hay la plata, Ecuador tiene esa plata. No necesitamos que un país como Estados Unidos nos venga a prestar las máquinas. No, Ecuador tiene esa plata. Hoy en día, con la importancia del Internet, es importante tener habilidades de vigilancia informática. Algunas personas le conocerían como ciberseguridad. Yo detesto esa palabra. Habilidades de vigilancia informática que permita descubrir esos correos. Claro, con las debidas autorizaciones judiciales. Todo lo que estoy diciendo que se necesita investigación tiene como premisa que, como lo hace la policía judicial como trabaja con fiscales, los fiscales, parte de ese 10% que hacen ellos en investigación, es tomar la decisión para hacer las solicitudes a los juzgados que permita hacer esas interceptaciones de manera legal. Porque al final del día todo eso se tiene que usar en la corte de ley. Y si se ha hecho una interceptación sin ser autorizada por la corte, simplemente no vale como evidencia. Entonces, todo eso requiere recursos. Recursos que por la estructura de la policía judicial no alcanzan a llegar con la prioridad que necesitan a la policía. Por la estructura de la Policía Nacional no alcanzan a llegar con la prioridad que necesita la policía judicial. Pero el problema no es solo de recursos. También hay un problema organizacional. La policía judicial, en efecto, el primer nombre empieza con policía y tienen el uniforme que es exactamente el mismo de la Policía Nacional y muchos de ellos ingresan a la Policía Nacional primero y luego forman carrera en la Policía Judicial. Pero la Policía Judicial tiene otra línea de mando y control. En realidad tienen un Consejo Nacional que regula la policía judicial. Existe un director nacional de la policía judicial que es nombrado por la Comandancia General en consulta en este consejo. Pero aquí viene el problema. En realidad la policía judicial depende de otra cabeza. Y eso, al final del día, le plantea el problema de que en este consejo existen distintas cabezas que se tienen que poner de acuerdo para tomar decisiones sobre el desarrollo organizacional y el desarrollo de las capacidades de la policía judicial. Créanme que esos consejos son una buena idea en papel, pero a nivel operativo esos consejos a veces crean bastantes dolores de cabeza, porque no se puede tomar decisiones trascendentales sin consultar al consejo, y el consejo tiene que bastantes personas ponerse de acuerdo. Eso ya plantea otros tipos de problemas. No solo eso, como la policía judicial no depende estrictamente de la función ejecutiva, sino de este consejo, no puede hacer uso de todos los recursos a los cuales tendría si es que dependiera de la función ejecutiva. Acceso a información que tienen que pedir por oficio, y mientras más papel creas, más ruido se crea que puede poner sobre aviso a estos potenciales corruptos. Entonces, bien, quisiera cerrar el video planteando que el problema de la corrupción en Ecuador no necesita de más creación de tribunales, de juzgados especiales, de leyes especiales o de leyes más fuertes o de leyes más claras. No. Hemos pasado haciendo esto desde que volvimos a la democracia en 1979. Y este año cumplimos 40 años de haber vuelto a la democracia. Ya después de 40 años de hacer lo mismo y cada vez tener más problemas de corrupción, nos debería hacer caer en cuenta que este enfoque legalista no sirve de nada. Tenemos que empezar desde lo básico. Lo básico es lograr obtener la evidencia. Y obtienes la evidencia cuando tienes una policía de investigación capaz, organizacionalmente fuerte y consistente, con una línea de mando organizacional consistente y también con miembros de alta calidad. Si la corrupción es tan importante para nosotros, deberíamos tomar en cuenta que quizás
llegó el momento de plantearnos la posibilidad que la policía judicial deje de ser policía judicial, que exista una agencia de investigación criminal especializada en actos de corrupción, delitos de cuello blanco, delitos financieros, que hay bastantes en Ecuador, posiblemente crimen organizado. Yo creo que crimen organizado estaría muy bien porque la corrupción es un crimen organizado. Entonces, ¿por qué no podemos debatir eso? Y eso está relacionado a de lo que hablé en el video sobre la muerte de Diana. Esto no viola el monopolio de la fuerza. El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. Solo que el Estado también puede decidir cuántas organizaciones quiere para implementar ese monopolio. Y vamos a tener distintos casos como como el que tuvimos ahorita con Ana Galarza. Y podemos crear 10 tribunales de cuentas y vamos a seguir teniendo los mismos resultados que tuvimos ahorita con Ana Galarza. Yo no estoy diciendo que Ana Galarza debió haber sido destituida, no. Pero si es que habían presunciones fuertes de que en realidad ella cometió una acción que mereció la destitución, y les voy a poner el link de un artículo de 4 pelagatos. De nuevo, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero es un artículo que habla sobre esto. Si habían esas presunciones, se necesitaba que la resolución de la comisión sea proporcional a las expectativas. Pero si es que no hay la evidencia, y Ronnie Aliaga no tenía la evidencia para sustentar la expectativa de una destitución, vamos a seguir teniendo casos de corrupción y va a seguir pasando lo mismo que siempre pasa. Todo está bien en Ecuador. Eso es normal. Y el problema es de que a más normal es, más corrupción hay. Entonces, quisiera plantearles eso. Tribunal de Cuentas no va a ser la solución al problema de corrupción. Ana Galarza es una prueba de eso. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es mejorar la capacidad de los organismos de investigación criminal del Estado para obtener la evidencia que logre las sentencias que permita efectivamente disuadir futuros actos de corrupción. Eso es lo que tengo para ustedes el día de hoy, amigos y amigas. Tengan una excelente tarde en Ecuador.